Hola, bienvenidas a Ellas en su punto. Muchas gracias otra vez por acompañarnos en este su segundo programa. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy revelador. Es un tremendo título que hemos buscado, pero en realidad enfoca mucho de lo que queremos hablar y fortalecer en cada una de nosotras. Adiós a mi ex, bienvenida a mí. Wow. Yeah. Y con este tema quiero dar también la bienvenida a Lili, a mi amigaza de toda la vida, del alma, solo porque muchas de ustedes nos han preguntado de dónde nos conocemos. Bueno, nos conocemos hace muchísimos años bueno, no hace muy poquito en realidad, porque seguimos siendo jovencitas, pero nos conocemos desde jóvenes, sí, nos conocemos desde muy jóvenes, como escribí por ahí, hemos pasado muchas etapas de nuestras vidas juntas y bueno, y ahora estamos juntas en este nuevo idea, emprendimiento, sueño y sobre todo nos hemos juntado porque queremos que todas ustedes, al igual que nosotras, podamos seguir creciendo, renaciendo cada día y potenciándonos cada día. Y de eso se trata nuestro tema. Eh, Adiós a mi ex, bienvenida a mí. Se trata al final de reencontrarnos cada una con nosotras mismas. Sé lo doloroso que puede ser el decir adiós a nuestro pasado, y muchas veces nuestro pasado nos va persiguiendo día tras día y no nos deja avanzar y enfocarnos en lo verdaderamente importante. ¿Y qué es lo verdaderamente importante? Nosotras. Yo Ujú. soy Ángela y estoy aquí con ustedes para seguir aprendiendo. Esto es Ellas en su punto. Y con esto quiero dar la bienvenida a mi amiga Lili. ¿Estás ahí? ¿Te Sí, escucho? ¿Te siento? Sí, te nos escucho, escuchamos, me nos sientes, me sentimos, nos oyes. tocamos. Exacto. Sí. Me sientes, me oyes. Solo quiero decir antes de que Lili empiece a conversar, porque también me lo han preguntado y me estaba olvidando. Lili no es solo psicóloga, sino también es especialista en terapias grupales, en autoestima y sobre todo se ha enfocado en trabajar mucho en mujeres. Y eso es algo que la verdad es una bendición para mi vida, porque creo que cada programa seguiré aprendiendo con ella y ese aprendizaje lo queremos transmitir hacia ustedes. Así que sin más, Liliana Cáceres. Wow, wow, qué entrada, qué No, entrada. Gracias, sí, gracias amiga y a todas las chicas que nos están empezando también a conocer y a escuchar, ¿no? Este es un aprendizaje de todas, ¿no? Incluida yo, así es. siempre en los grupos con las chicas, con las mujeres, cada una tiene algo maravilloso que dar. Y realmente yo estoy muy agradecida por eso, ¿no? Porque nosotras somos las que más aprendemos. Somos como una red de Así apoyo. es. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Así es. Yo he venido aquí soy toda una esponjita, a tomar y a captar de ti y de las chicas que ya nos han escrito. Estoy muy contenta y muy agradecida de toda la gente que nos ha escrito y que ha mandado también eh, no solo sus vivencias, sino un par de sus preguntas. Y es por eso que seguimos tocando este tema Ujú. en la semana pasada. Solamente si aún no han visto el primer programa, lo van a encontrar en la cajita de descripción. Pueden tocar después de ver este o primero, como ustedes quieran, pero el primer programa nosotros hablamos sobre cómo son esas etapas del duelo. Ujú. Ujú. Una vez que estamos en un divorcio, en una separación, cómo son esas etapas y cómo podemos salir y cómo podemos atravesar, mejor dicho, esas etapas. Y ahora, en este nuevo tema, vamos a tocar
cómo encontrarnos nosotras y cómo salir y decir adiós definitivamente a nuestro ex. ¿Cómo lo hacemos, Lili? Muchas veces nos quedamos atrapadas ahí y vienen esos recuerdos y como dijimos la vez pasada, esa idealización de nuestro ex, al final ya no, ya ni nos acordamos por qué terminamos y ahora todo es color de rosas y nos arrepentimos y no podemos salir de ese círculo vicioso muchas veces y nos va envenenando. Ujú. Yo creo que la palabra clave y lo principal, lo más importante es el amor propio, ¿no? Definitivamente todos vamos a sufrir si es que pasamos un duelo afectivo, terminamos con una pareja y eso tiene un proceso de duelo y el duelo involucra tristeza, o sea, eso es inevitable. No, no hay Así es. terapia que te diga el uno 2 3 del ABC de cómo no sufrir, ¿no? Acá la idea es más bien que tengas un duelo lo más sano posible, nada más, porque el duelo es necesario para sanar. Si no atraviesas por ese duelo, definitivamente no sanas, ¿no? Entonces, el amor propio entra a tallar aquí como el ingrediente principal, porque el amor propio es el que te va a ayudar a ti a comprender, ¿no? Que tú eres una mujer valiosa y que mereces tener una relación sana, ¿no? Vas a tener pensamientos hacia ti misma del tipo, ah, caramba, ok, terminó la relación, es algo que de repente fue una posibilidad, ¿no? Hay que entrar siendo bastante realistas. Ok, yo no puedo obligar a nadie a amarme, lo entiendo, me siento mal, sí, pero creo que soy una mujer tan valiosa, con muchas capacidades, muchas cosas lindas, y es más, muchas cosas para dar a otra persona, ¿no? Y creo que voy a encontrar en algún momento a esa persona, si uno lo desea, ¿no? Volver a tener una pareja, no tenemos por qué cerrarnos a eso. Entonces, ese tipo de pensamiento que caracteriza a las personas que se quieren, evidentemente nos va a ayudar a pasar un proceso más sano, ¿no? En el duelo. A diferencia de repente, cuando uno tiene una baja autoestima, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de pensamientos te acompañan? ¿No? No, nadie se va a fijar en mí ya, no, es que ya no voy a conocer a nadie, o ya Mm, soy, no sé, muy vieja, ¿no? Lo he mm. escuchado, ¿no? Eh, ¿quién se va a fijar en mí, no? Es como que él era el único, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de pensamientos que obviamente están gritándonos que nuestra autoestima no está bien, ¿no? O empezamos a justificar a la otra persona también y no salimos de ese bucle. Y estamos, inclusive muchas veces vamos y queremos insistir a la persona, ¿no? Oye, no me dejes. Queremos demostrarle a la persona que nosotros somos un gran partido, que vamos a cambiar o en qué puedo mejorar. Entonces, evidentemente, una persona que pierde ese valor, o, perdón, el valor no se pierde, sino que pierde ya ese amor propio, ¿no? Ujú. Definitivamente la otra persona, ¿con qué ojos te va a ver? ¿Con qué ojos te... Si tú no te amas, ¿por qué tendría que amarte otra persona en todo caso? ¿No? ¿Uno de quién se enamora? De Wow, alguien eso es seguro, fuerte, eso es de alguien fuertísimo. seguro de sí Claro, mismo. si tú no te amas, ¿por qué tendría que amarte la otra persona? Wow, Ujú, eso es ujú. un baldazo de agua. Y Correcto, ¿no? ahí es donde creo que empieza, es el punto de partida, ¿no? Ujú, De ujú. nosotras como personas, ¿no? Ese Exacto. es el punto de partida de ir construyendo. eh, no solamente nuestra autoestima, sino también es, como tú dices, el valor no se pierde, pero muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos ese valor. Exacto. Y es No, como que lo que tenemos en la que mente. encontrar, lo tenemos que encontrar dentro de nosotros, ¿no? Porque al final todo viene como de adentro hacia Ujú. afuera. Exacto, exacto. ¿No? ¿Tú de quién te enamoras? No te enamoras de un brazo, de una pierna, de una oreja, ¿no? Te enamoras de la personalidad de la persona, ¿no? Entonces tú admiras a esa persona y ahí Sí. te enamoras, o sea, sin admiración. Tú no puedes admirar a alguien que está de rodillas en tu puerta, que te llama mañana, tarde y noche, que te Mm, grita, te necesito, ¿no? Más que te amo, te necesito, sin ti no soy nada.
Dios mío, de terror, de terror, ¿no? Sí, Entonces para salir ahí uno corriendo. empieza a perder ese Sí. interés en realidad, y eso es lo que muchas veces no, muchas mujeres no comprendemos, ¿no? O sea, cuanto más vas a rogar a la persona desesperadamente, gritarle, te necesito, sin ti no soy nada, ¿no? La persona más va a querer alejarse de ti, ¿no? Entonces eso no atrae a nadie, eso no atrae a nadie. Y está bien, podemos tener temas de nuestra infancia que hacen que estemos, que seamos dependientes emocionales, ¿no? Pero Ujú. no significa que tengamos que ir a rogar a alguien. Yo puedo tener un tema personal de la necesidad de sentirme amada, de recibir afecto de una manera, digamos, fuerte porque no lo tuve en mi infancia, pero tengo que aprender a regularme. Eso no significa que voy a salir corriendo a arrodillarme donde la otra persona y suplicarle por favor que no me deje, ¿no? Eso es bien importante. Y eso lo logras queriéndote, valorándote, ¿no? Conociéndote, respetándote. Porque el amor propio tiene que ver con el sentirte merecedora de ser feliz, ¿no? Y eso es altamente atractivo. ¿Y cómo te das cuenta que estás pasando ese límite, ¿no? Porque es normal cuando tú terminas una relación que los recuerdos te persigan, que, bueno, si has sido tú la que has tomado y encima si has sido tú que has tomado la decisión de terminar la relación, aún queriendo, que eso es muy maduro y casi muchas veces casi no pasa, sabiendo que esa relación es tóxica, no te trae nada bueno o Ujú. etc, etc, por más que tengas muchos años en la relación, ¿cómo te das? ¿Cuál es ese límite? ¿Cuáles son esas señales que tú puedes decir, bueno, aquí en realidad esto que estoy sintiendo no es sano? Ujú. Porque creo que es normal que si has convivido con esa persona, ya sea por un rato o ya sea por muchos años, o sea, no por un rato, pero una relación, no sé, de un año, 2 años, o una relación de 20 o 30 años, yo creo que es normal que los recuerdos te persigan. O sea, por Dios, porque tú no puedes apagar eso automáticamente. Pero ¿cuál es esas señales que tú te puedes decir, bueno, tengo que trabajar entonces en mí, ¿no? O Ujú. sea, porque hemos hablado de las etapas del duelo y si hay una tristeza, si hay un dolor que tenemos que pasar, ¿no? Y es normal. Ujú. Lo hablamos de que era normal, ¿no? Y Claro. entonces, ¿cuáles serían esas señales cuando tú dices, bueno, me estoy quedando aquí y esto ya no está bien? Yo creo que la más común, y lo veo muy, muy frecuentemente, es cuando estamos viviendo pendientes de la otra persona, ¿no? Estamos revisando sus redes, Mm, poniéndonos, no sé, de incógnitas, mandando al amigo o a la amiga para ver qué está haciendo, o háblame de él, o lo has mm. visto, ¿no? O ya lo han visto con alguien más, ¿no? Entonces, o yo empiezo a colgar y a vivir mi vida en base a lo que voy a colgar en redes para que él lo vea, ¿no? O sea, ahí tú te das cuenta también de que hay un problema, ¿no? Sí, eso es muy típico, lo he escuchado varias veces que mucha gente, o sea, no sé, fulanita colgó no sé qué, o sutanito colgó, no sé, mi foto en la playa, o sea, yo también y tengo que ir Ah, a una mejor playa para que me vea. O sea, claro, ¿no? Y entras en esa no. competencia nada sana, porque Ujú, no estás ujú, procesando bien el duelo, ¿no? O ujú, sea, realmente ahí, como te digo, entra el amor propio. Oye, ya está bien, ya esto pasó. Tengo que trabajar en la aceptación de lo que yo no puedo cambiar, no puedo controlar, ¿no? Que es evidentemente los sentimientos de la otra persona. Entonces, tengo que ser radical. Ahí tengo que ser radical, ¿no? Porque si empiezo, no, todavía no borro las fotos, todavía lo tengo acá en redes, todavía le voy a ver sus estados, a ver si está en línea, no está en línea, que si está, o sea, ya, tú no empiezas a vivir, o empiezas a sí, vivir a costa de lo que él hace o deja de hacer. De repente él ya está reiniciando algo, está con otra persona capaz, y y eso tú es muy te estás doloroso. alimentando de Mm, dolor, de mm, rabia, de mm, frustración, de ¿no? ira. Entonces, yo creo que en ese punto sí tenemos que ser como que radicales, ¿no? O sea, Ujú, sí es como cualquier adicción, ¿no? O sea, no es de que sí. ya antes, no sé, imagínate un alcohólico, ¿no? No es que, ay, te tomas 10 cervezas ahora para empezar tu proceso de sanar, vamos a tomar 9, ¿no?
Y así vas, o sea, no vas a poder, te vas a tomar las 10 o más. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay que ser radicales, ¿no? Contacto cero, Eso es lo que eliminas te iba a, todo. es lo que te Ujú. iba a preguntar. O sea, ahí sí recomiendas el contacto cero. Definitivamente. Que ¿Y qué pasa cuando hay hijos de por medio? Porque no Ujú. puedes hacer contacto cero cuando hay hijos de por medio. De todas maneras, tiene que haber un contacto con esa persona. Definitivamente, ¿no? Los hijos ya es otro contexto, ¿no? Ujú. Pero yo creo que siempre vamos a encontrar la forma, dependiendo de la edad que tienen los hijos, ¿no? Ya. No sé, de repente tienes hijos ya de mayores de edad que pueden realizar, digamos, la organización, ¿no? De cómo van a manejar el tema, pero en lo posible, tomarte un espacio para poder respirar, ¿no? No es que vas a hablar con él, te vas a encontrar con él para hablar de los hijos. Yo creo que en un primer momento sí vas a tener que hacer una pausa por tu bienestar y la otra persona creo que la tiene que comprender, ¿no? Lo tiene que comprender. Ujú. No sé, escribirás a través de un correo, o sea, en ese sentido, claro, tienes hijos, tienes que coordinar, tienes que hacerlo de una manera, digamos, no tan personalizada, ¿no? Sino Ya. tú no vas a poder eh, soltar del todo eso. Siempre vas a estar en ese contacto mirando y quieras o no atenta a todos los movimientos que esa persona hace, ¿no? Siempre Entonces, tenemos que en encontrar. cosas, eh, si ponemos cosas prácticas para que las chicas nos vayan entendiendo, entonces si tú te das cuenta que estás en este bucle y dependiendo siempre, sin dejar de ir emocionalmente, por poner una palabra, a tu ex, ¿no? Quizás ya no estás con él, pero Ujú. emocionalmente sigues ligada a él. Entonces, tú recomiendas el contacto cero como primera opción. ¿Y cuáles serían otros pasos prácticos que podríamos hacer uh, para poder, Yo digamos, siempre recomiendo definitivamente la pasar al lista otro lado? negra. Yo le llamo la lista negra, ¿no? La lista Ok, negra porque la mente siempre te va a llevar hacia esos momentos bonitos, ¿no? Que caramba, por lo menos estaba acompañada, no lo sé, a veces hay sí, ese tipo de sí, creencias, ¿no? Por lo menos el sábado o el fin de semana tenía cosas que hacer con alguien, ¿no? claro. Pero es bueno escribir, es bueno anotar, ¿ok? Primero sí, a ver, todas las cosas que según tú eran agradables, pero luego recordar por qué Mm, se acabó la relación, ¿no? Motivo principal, de repente, porque ya no te quiere, y ya te lo dijo. O sea, yo creo que esa se claro, va a inclinar más para ese ya, lado, ¿no? O sea, ya no te claro. quieren, ya no desean estar a tu lado, por más bonito O que la está hayas con otra pasado en persona, ese ¿no? viaje. O ya tiene otra Exacto. O sea, familia, ya está con otra no te persona. pongas a pensar en el viaje que hiciste hace 3 años y cuando te traía rosas. O sea, ya eso no existe. Ahorita no existe. No te conectes con eso. Conéctate con la realidad. ¿Qué es lo que tienes ahorita? Te dejaron, te dijeron que no, te Mm, engañaron, te mm, maltrataron, te insultaron, ¿no? Una y otra vez ya perdonaste, no te está tratando bien, no está respetando los límites que tú has puesto, no quiere tener acuerdos. Esas cosas son las que tienes ahora y esas cosas son las que tienes que pensar, ¿no? No el viaje, no mm. cuando empezaron, porque todo el mundo empieza, como dice Covita Nueva Barre Bien, Nueva barra bien. claro, ¿no? Entonces no es la realidad, no es lo que tienes ahora en este momento. Entonces, eso es importante que tú lo tengas anotado. Yo le digo siempre a mis pacientes, tu listita a la mano, porque la mente sí te va a llevar. Y a mí Te lleva. me ha pasado, Sí, a ¿no? mí O sea, también. empiezas como en ese bucle, en esa tristeza, Mm, ay, ahora estoy así, estoy sola, pero no, sí. y tienes que parar, o sea, no porque uno sea psicólogo no te va a pasar, ¿no? Y tienes que Mm, parar y decir, oye, pero ahorita, ¿cuál es el trato? ¿Cuál es lo último? ¿No? ¿Qué me ha dicho? ¿O qué ha mm, hecho? ¿No? mm, ¿Cómo me estoy ujú, sintiendo? Entonces de ahí es como que mm. te calmas y Otra vez. vuelves al ruedo. Pero este es un ejercicio que hay que hacer constantemente porque vas a entrar en ese pequeño túnel de lucha, ¿no? Vas a luchar, vas a tener que consciente y voluntariamente, vas a tener que luchar para poder pasar bien tu duelo, ¿no? Y reiniciar. Ujú. Y entonces estamos luchando con esto, que yo también, al pasar una separación, también lo he hecho, he luchado, y es una lucha a veces,
en el día 2, 3 veces, porque es como que la mente Correcto. siempre te quiere llevar al Ujú, mismo punto y ya después cuando has pasado te das cuenta, bueno, realmente quizás no es que estaba enamorada de la persona que soy y no necesariamente es porque la persona que es hoy en día o yo soy hoy en día sea una mala persona, sino que básicamente quizás en un punto de la vida cada quien fue por un camino ujú, diferente, ¿no? Porque las relaciones correcto. son así, vamos creciendo, es un crecer diario y llega un Ujú, punto donde alguien se va para un lado y alguien se va para otro porque ujú, empezamos a tener, o sea, no tenemos intereses ya comunes. Y ujú. eso no se trata que uno sea mejor o peor, porque no siempre las relaciones se terminan por un engaño, una infidelidad o por un maltrato. Hay también de las relaciones donde llega un punto, te das cuenta, ya no hay amor. Exacto. Ya no hay amor y ya casi somos roomies, ¿no? Puede ser también, ¿no? O Somos como sea, nos podemos hermanitos. llevar bien y todo, pero ya casi no hay roomies. Y bueno, si ya no hay, si somos roomies, quizás ya ni siquiera, porque vamos a llegar también a ese punto de hablar un Ujú. poco, un día al tema de la sexualidad, ¿no? Pero entonces tú pasas todo este bucle y este trabajo y ahí, ¿qué pasos prácticos podemos hacer, digamos, para reencontrarnos nosotras mismas y para poder trabajar en nuestro amor propio? ¿Qué podemos hacer? Empezar a construir, ¿no? Es decir, si tú en tu relación te enfocaste mucho en la persona, que suele Ujú. pasar, y todos tus Sí, planes tenían que ver con la persona, y tu vida tenía que ver con la persona, y girabas alrededor de la persona, tienes que empezar a crear una nueva vida para ti, ¿no? A preguntarte qué es lo que quiero hacer yo a partir de ahora, ¿no? A tener ese camino, ese plan de vida, ese propósito de vida, conectarte con eso nuevamente y tratar de no perderlo, así tengas una pareja. Porque si tú tienes tu propósito de vida claro, ¿no? Sabes qué es lo que quieres, sabes hacia dónde vas, ok, tendrás una pareja, disfrutarás, la pareja te va a apoyar inclusive y se va a alegrar de que tú estés en ese propósito y vas a poder disfrutar, ¿no? Pero si tú no tienes claro nada y conoces a una persona y estás con una necesidad de afecto intensa, te olvidas de ti, vives para él, haces con él todo y de pronto viene este quiebre, imagínate, ¿no? claro, te quedas Tienes sin que, base, sin exacto, piso, sin por eso nada. esto del propósito de vida, esto de tus planes, de tus sueños, son personales. Cada uno tiene un sueño personal, ¿no? O sea, Entonces tú no hay estás... sueño, bueno, podemos tener sueños en Ah, conjunto, ¿no? por supuesto, evidentemente sí, vamos Pero hacia una también meta en cuanto a la tenemos, relación, ¿no? claro, Pero no es de que, oye, yo, por ejemplo, yo sabía que mi propósito de vida para mí es esto que hago, ¿no? Es la psicología. Entonces, no porque yo de repente tenga una pareja que es, no sé, pues un ingeniero, ah, no, yo dejo la psicología, ahora quiero trabajar con él y estar con él y servirle a él en lo que él quiere hacer y me olvido de mí. No, por el contrario, yo sé que este es mi propósito de vida y la persona que me ama evidentemente se va a alegrar porque yo estoy disfrutando de mi propósito de vida y probablemente va a ser una ayuda también, sin dejar evidentemente lo que a él lo motiva. Y eso es exacto. hermoso. Yo puedo ayudar a la otra persona, evidentemente, claro que sí, ¿no? Pero no debo soltar lo mío. ¿Por qué? Porque algo importante que no debemos olvidar, sí, el amor es lindo, tener una pareja es hermoso. Hay que trabajar, claro que sí. No hay que tirar todo por la borda de la noche a la mañana, hay que lucharla, eso de todas maneras. Pero creo que es importante saber que tú no puedes controlar a la otra persona. O sea, tú no puedes decir, yo pongo las Exacto. manos al fuego que él nunca, ¿no? Me va Se a va a dejar. ir, O que se va a ir. siempre va a estar enamorado de mí. Qué lindo, trabajamos para eso, para vivir bien, van a haber peleas, sí, pero sigamos, ¿no? Construyendo, pero es de dos. Y tú no vas a poder controlar la mente de esa persona pueden pasar 5 años, un mes, 20 años, 30 años y decirte, sabes que ya no te amo, me voy. Pero si tú Exacto. pensaste y tuviste ese pensamiento arraigado de que no, olvídate, él no me va a dejar nunca, eso va a ser un quiebre muy, muy Mm, fuerte para ti. Y vas a mm, empezar con el, mira todos los años que he perdido, mira que no sé qué, mira, y yo hubiera podido, y por qué no me di cuenta, y por qué no lo oí. Entonces voy a empezar en ese bucle de pensamientos y no voy a vivir bien, ¿no? Pero si yo sé
que esa es una posibilidad. Evidentemente no voy a estar pensando día y noche en que me va a dejar, no es irme al otro extremo, pero si yo sé que eso puede pasar, porque yo no controlo, lo único que yo controlo es mi mente, mis emociones y mis conductas, no puedo controlar más. Si yo sé que eso puede pasar, el día, si es que llega a pasar, creo que voy a estar como que más preparada, ¿no? Y no voy a entrar en esto de que, ay, no, yo no sabía, que ahora todo se fue al diablo, él tiene la culpa, o yo fui una tonta, o yo fui una tal, o eso, porque eso es lo que solemos hacer, como no Claro, me te di empiezas cuenta, a culpar, porque ¿no? lo Te empiezas a perdoné culpar. y debía hacerlo desde Mm, el principio. mm. Entonces ahí pues imagínate, ¿no? Qué tipo de emociones son las que te van a mover. Entonces sí, yo creo que es importante saber eso, ¿no? Ser consciente Sí. de que no tenemos el control absoluto de nadie, ¿no? Y que la gente tiene todo el derecho de salir de la relación, ¿correcto? Lo que sí pienso no tiene el derecho de Eso es duro, ¿ah? engañarte Eso y de es duro de maltratarte. aceptar como mujer, o sea, porque uno siempre en ese pensamiento romántico, y yo Ujú. que soy, o sea, La una romántica, o cenicienta. sea, sí, exacto. Es que, bueno, nos han criado así, pues Lili, y, o sea, tú y yo, o sea, venimos casi de la misma crianza. O sea, nos han criado y nuestra generación está criada, gracias a Dios, ahora ya los pensamientos van cambiando y las nuevas generaciones ya no van criando a sus hijas con eso del príncipe azul y no y que viene te saca y te casas y felices para siempre. O sea, claro, la felicidad es relativa y se construye día a día. Porque Ujú. tú no vas, o sea, no es que ay, ahorita firmé un papel y ya, y mi vestido y mi fiesta y ya se vive feliz para siempre. No, o sea, como, no, o sea, haciendo fiesta porque eso no es el matrimonio y tampoco así funcionan las relaciones, ¿no? Por más que Ujú. tú estés quizás en una relación, quizás no estás casada, yo, qué sé yo, quizás estás simplemente con un novio compartiendo, pero igual así hay, en las relaciones hay conflictos y en los conflictos uno se va conociendo. Y Ujú. entonces ahí es cuando creo que tú vas viendo, oye, realmente esto quiero para mi vida, esto no quiero, lo acepto. Obviamente cuando ya estás casada y empiezas a ver esas cosas, después de casada es mucho más difícil decir, bueno, adiós, ¿no? Y cuando hay hijos de por medio. Pero ahora tocando este punto que tú has hablado, que es muy, 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 muy importante, revelador, porque hablas solamente, no solamente de cómo construirnos nosotras con ese amor propio día tras día, cómo fijarnos. O sea, ¿qué crees que le podamos decir a estas personas que aún están en este momento en una relación y te das dando cuenta de que los caminos están separados, que ya no hay esto, quizás este es un tema, te estoy dando así como el anzuelo para el próximo programa, no, porque ahorita me viene a la cabeza, hay mucha gente, y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí en algún momento de mi vida también me ha pasado, que yo estaba dentro de algo y yo sabía, oye, esto no está funcionando, Ujú. ¿no? Y eso es tan duro, Ujú. porque eso es tan duro de aceptar, porque tú, como yo te digo, o sea, uno entra a esas relaciones románticas, ¿no? Idealizando al príncipe azul, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que no era tan azul, ¿no? Un poco celestito, así, Un poco ¿no? celestón, un poco celestón. Un poco Claro, celestón. es ahí esa puede ser una alerta, ¿no? Porque si tú ya estás en una relación tóxica, ya, no sé, lo intentaste, de repente para ti la fidelidad es algo que no vas a negociar, ¿no? Y ya son varias veces, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué estás esperando? Por qué quedarte tú, esperar que el otro termine contigo? ¿No? Entonces es una bandera roja de que, oye, algo está pasando con tu autoestima, con tu amor propio, porque ya más o menos estás viendo cómo va el panorama, ¿no? No te sientes merecedora de vivir bien, tranquila en una relación, ¿no? Una relación es hermosa, claro que sí, es preciosa. Tener una persona que te ama, a quien tú amas, con peleas y todo, bueno, ¿no? Es parte de, ¿no? Sí. Pero es hermoso, ¿no? Pero ya que tú te quedes ahí con la cabeza agachada esperando que él te dé la estocada final, ¿no? Es una gran bandera roja, ¿no? Hay un tema, hay que trabajar ello.
te animaría a que trabajes el amor propio, tu valor, la autoestima, ¿no? Y que aprendas a tomar decisiones. Hay mucha gente que le cuesta, ¿no? No sabe decir no, quiere hacerlo, pero no sabe cómo. Entonces, ahí Yo me eso es incluyo más ahí, trabajo de autoestima. porque yo he tenido que trabajar mucho en eso de decir no, Ujú, ujú. porque muchas veces por no, bueno, ya después en otro capítulo hablaremos, en otro programa hablaremos de los diferentes tipos de personalidades que tenemos cada uno de nosotros, pero mi personalidad es básicamente siempre conciliadora. Entonces muchas veces no he podido decir no, queriendo decir no y no gustándome lo que estoy Ujú, haciendo o aceptando, simplemente por conciliar y no pelear, ujú, ¿no? Y simplemente claro, diciendo, bueno, ya, está bien. ujú. ¿No? Un poquito de meditación y todo. Y eso es, eso es muy fuerte y creo que para muchas también le va a servir de mucha ayuda. Y yo quiero también hacer hincapié que nosotros no estamos haciendo una promoción aquí del divorcio, los Ah, divorcios de toda mañana o separes de toda mañana. Nosotros no, no, decirle, no, 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 por no, el no, contrario, por el hay que con... lucharla, sí, claro que sí, pero hay cosas que no se Exacto. negocian, hay cosas que Hay ya creo cosas, que no. exacto, hay Exacto, límites exacto, y hay cosas que no se negocian porque exacto. ya no va en contra de la relación De tu en dignidad, va en sí, contra de tu va en dignidad. contra de tu Sí, dignidad claro. y de ti, Entonces, eso ya no, ¿no? Y no, sobre todo si estás en un matrimonio con hijos de por medio, también está afectando, ¿no? A los ujú, niños, ¿no? Y ujú. entonces, para terminar, Lili, una vez más, el tiempo se nos ha ido así. Rapidito, ya tengo tantas cosas aquí. Ay, le quiero preguntar esto. Pero para eso tenemos el próximo programa, amiga. Ajá. Para eso tenemos el próximo Esta programa, historia pero continuará. Esta historia continuará. exacto, parte 3, parte 4, no sé cuántas partes. ¿Por qué las relaciones? Hay tanto para hablar, ¿no? De las Exacto, relaciones, amiga. exacto. Y Tanto por lo para general hablar. cuando estoy en algún taller, una charla, un workshop, y podemos hablar, no sé, hoy hablamos de la depresión y por lo general siempre está ligada a temas de pareja. Y siempre Sí, estamos hablando de eso. de Es pareja. increíble. Sí, Sí, todo por lo general, ¿no? sí. Es un tema súper, súper importante. Exacto, es un tema importantísimo. Y bueno, yo les quiero dar las gracias a todas ustedes por acompañarnos, gracias por este segundo episodio, nos han permitido poder hacer, por dejarnos entrar a sus vidas, por abrirnos las puertas. Y si este podcast, Ellas en su punto, le está siendo de valor para ustedes en ese tema tan importante, como decir adiós a nuestra ex y bienvenidas a nosotras vivas o bienvenida a mí. Te pido que lo compartas con alguien que crea que le pueda ser de ayuda. Si es para ti una ayuda, escríbenos en los comentarios, mándanos un correo si quieres hacer alguna pregunta personal para Lili, para mí. Y quiero decirles que próximamente vamos a estar armando online estos pequeños círculos de mujeres donde podamos profundizar más en estos temas y muchos otros más que nos competen a todas. Y para poder seguir con este crecimiento personal, porque aquí no hay nadie, no hay ninguna máster, ninguna de nosotras dos somos máster, bueno, Lili un poquito más porque tiene los estudios y yo estoy así como Los cada estudios sesión y con la ella. experiencia. Bueno, la experiencia, bueno, yo traigo ahí un poquito de experiencia, ¿no? Y, Exacto. y exacto, y les pedimos a todos ustedes que nos escriban, que estén atentas, que compartan, que den like y que se le pongan a la campanita y estaremos compartiendo con ustedes el próximo domingo. Muchas gracias por acompañarnos este domingo. No se olviden todos los domingos. Ah, algo importante que me olvidaba. Disculpen, esto es totalmente espontáneo. Nosotras simplemente somos dos amigas que nos reunimos para hablar de temas que
para hablar de mis dudas, que tengo muchas preguntas por ahí, y también para compartir con cada uno de ustedes. Pero a partir de esta semana, todos los lunes estamos en Spotify con el programa. Lili, nuestro Spotify está saliendo, estamos saliendo también en Spotify, no solo en YouTube. En Instagram también nos pueden seguir, estamos todas las semanas en Instagram, 2 o 3 veces por semana, y estamos súper activas compartiendo pequeños videos, pequeños pensamientos. Escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Ángela. Lili, despídete. Gracias chicas, gracias amiga. Espero haber podido ayudarlas, dejarles algo. Eso es lo importante, que de todo lo que escuchamos, algo ha tenido que resonar, y eso nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias por este espacio. Claro que sí. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.